Muy buenas alumnos y alumnas del IEBO de Alpín, de Historia de España, alumnado del BH2A, BH2B y BT2. Vamos a continuar con nuestro temario. Nos quedan ya solo dos temas y este sería el penúltimo, el tema 11, que es la transición española, que es el periodo que va entre la muerte de Franco y la llegada de una democracia plena. Es el periodo, como pues su nombre indica, un periodo de tránsito, de cambio hacia otro modelo político. Antes de empezar a trazar las líneas generales del tema, pues aclarar el gazapo del vídeo anterior, aunque a estas alturas la mayoría ya lo habréis descubierto, porque se desvela, pero que menciono en algún momento, cuando hablamos de sección femenina, que estaba dirigido por Pilar Prima de Rivera, y os digo que era la hija de José Antonio, y era la hermana, no era la hija. Pilar Primo de Rivera era la hermana de José Antonio Primo de Rivera. Dicho lo cual, pues a lo largo de este vídeo, pues como siempre tendremos otro pequeño gazapo que andará por ahí por algún lado y que os explicaré en su momento. Y bueno, y que espero que me mandéis los correos intentando resolverlo. La transición española, ya metiéndonos en el tema, tiene unas diferentes etapas que vamos a explicar en varios vídeos, no sé cuánto me va a ocupar, a ver si son menos que el anterior que se hizo un poco largo. Tenemos, por un lado, vamos a ver la introducción, pues prácticamente contar cómo la muerte de Franco y la llegada de Juan Carlos I como jefe de Estado y esos primeros días, cómo transcurre todo y qué situación tenemos de inicio para trazar todo el tema. Luego veremos las tendencias políticas que había en España en este momento y ahí hay que distinguir entre las tendencias que hay dentro del propio régimen de franquista, puesto que hay dos tendencias muy claras, ahora veremos, y luego también fuera del régimen hay multitud de opciones, no es que haya una sola alternativa. Entonces veremos las tendencias políticas tanto dentro como fuera del régimen y cómo todas se adaptan al cambio, o casi todas. Luego vamos a ver los gobiernos preconstitucionales, porque este tema, uno de los puntos más importantes, si no el que más, es la Constitución de 1978, que es la actual, y vamos a distinguir entre los gobiernos preconstitucionales, aquellos que fueron elegidos antes de la Constitución española, y los que son postconstitucionales, los que son elegidos después de ella. Una vez que veamos la Constitución, una vez que veamos estos gobiernos, que es uno de Arias Navarro y dos de Adolfo Suárez, veremos la Constitución española, la analizaremos a fondo, y una vez que se apruebe la Constitución, pues vuelve a haber otras elecciones, la vuelve a ganar Adolfo Suárez con su tercer gobierno, lo analizaremos y cuando Adolfo Suárez dimite y se produce el 23F, analizaremos ese episodio y finalmente pues el triunfo del PSOE. Bien, antes de empezar también pues enseñaros las imágenes hablaros un poco de las imágenes que tenemos en la portada del tema. A ver, por un lado tenemos a Adolfo Suárez, que va a ser una de las figuras más importantes de toda la transición, va a ser el presidente del gobierno en los momentos clave, junto con Santiago Carrillo. Estamos hablando de un hombre que viene del régimen, como es Adolfo Suárez, y otro que viene de la oposición más extrema, como podría ser Santiago Carrillo, que era del Partido Comunista. Y cómo pues son capaces de dejar sus diferencias políticas a un lado, con la idea de que el país avance y de intentar pues establecer lo que hoy en día es nuestra democracia. La segunda foto es similar, pero en este caso, pues en lugar de Santiago Carrillo está Felipe González del Partido Socialista, que va a ser el presidente de España más longevo de nuestra democracia. El que más legislaturas esté, va a estar 4 legislaturas, Felipe González. Luego tenemos abajo, como bien sabéis, a Tejero, Antonio Tejero, cuando dio el golpe de Estado, el 23F. Y la imagen que aparece del rey Juan Carlos, el rey emérito, el padre del actual rey, es, es del mismo día del golpe de Estado, cuando se dirigió a sus generales para ordenarle que detuvieran los tanques. Bueno, que detuvieran los movimientos que tuvieran pensado hacer, quien lo tuviera pensado. Todo ello lo iremos analizando poco a poco, pero me parecen 4 imágenes bastante significativas de lo que es la transición española. Vamos ya a materia. Primero, pues tenemos que ver las peculiaridades que tiene nuestra transición. Por ejemplo, saber que dura, según quien lo cuente,
hasta el 78, que es cuando se aprueba la Constitución, y otros lo alargan hasta el 82, que es cuando gana el PSOE. ¿Por qué hasta el 82? Pues porque gana un partido sobre el papel, un partido de izquierda, que la derecha acepta la derrota, se cambia de presidente y sigue la normalidad democrática. Pues a partir de ese momento tenemos que considerar que España tiene madurez. Pero vamos por partes. El 20 de noviembre de 1975 se produce la muerte de Franco y se le hace su entierro con un funeral de Estado con todos los honores. Hay multitud de vídeos en internet, podéis mirar cómo mucha gente fue en masa a despedirlo, pasaron filas y filas de personas para despedirlo. Y luego, pues el día 22 se proclama a Juan Carlos I como rey de España. Juan Carlos, acordaros que había jurado los principios del movimiento unos años antes y había sido designado como el heredero o el sucesor de la jefatura del Estado en el momento que Franco no estuviera. Siempre se dice que Franco, como había hecho jurar a Juan Carlos I que mantendría todo tal y como él lo dejaba, pues se dice que él afirmó que cuando se iba, cuando moría, que dejaba en España todo atado y bien atado. Es una de las frases emblemáticas de la transición, porque desde luego lo dejó todo atado y bien atado, pero Juan Carlos I no tardó mucho en desatarlo. ¿Por qué fue posible esta transición? Es decir, este cambio de un régimen tan férreo a una democracia. Entre otras cosas, aunque yo quiero insistir en que vamos a hablar mucho de política, pero que en el trasfondo los verdaderos protagonistas es la gente, los españoles en general y las españolas. Pero los actores que protagonizan el cambio son los políticos. Porque se puede producir un pacto entre los herederos del franquismo y los opositores políticos. Quiere decir, los que han heredado el régimen, entre ellos Juan Carlos I, es capaz de llegar a acuerdos con gente que lleva 40 años en la oposición y en la clandestinidad, como puede ser los partidos de izquierda o los partidos nacionalistas, tanto catalán como vasco. Y también es posible porque toda esta generación de políticos, de un bando y de otro, no han vivido la guerra civil. Ya se han criado en otra España, con otro desarrollo económico, con otros aspectos sociales, y eso influye en que tengan más capacidad de diálogo y que tengan más capacidad de avanzar, de hacer pactos para que el país avance. El verdadero artífice de todo esto, el que se encuentra en el ojo del huracán, el que tiene que llevar a cabo todas las negociaciones, va a ser el presidente Adolfo Suárez. Pero aparte de Juan Carlos I como jefe de Estado y como el que establece la pauta a seguir, o Adolfo Suárez, que va a ser el gran gestor de toda la transición, pues tenemos otros protagonistas, como hemos visto en las fotografías del inicio, como sería el líder del Partido Socialista, Felipe González, o el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo. Quiero insistir en el hecho de que estos son solo políticos, que al final la gente juega el papel más importante porque es la gente la que quería este cambio, la población en su gran mayoría. Y bueno, finalmente, pues en esta diapositiva lo que os he dicho al principio, hay expertos que piensan que la transición termina una vez aprobamos la Constitución española, la actual Constitución de 1978, y por tanto ya podemos olvidarnos de hablar de dictadura y de hablar de transición, sino que ya estamos en una plena democracia. Pero hay otros, entre los que yo me incluyo, y por tanto ya sabéis lo que tiene que hacer en el examen, que opinan, o que opinamos, que la transición verdadera concluye con la victoria del PSOE en el 82. Porque es cuando España realmente demuestra que está preparada para un cambio democrático, acepta la derrota, no se produce una reacción como la que se produjo, por ejemplo, en la Segunda República cuando gana el Frente Popular. ¿Qué hace la derecha? Pactar con los militares para dar un golpe de Estado. O cuando gana la izquierda en el año 31, también durante la Segunda República, se lanzan a hacer reformas muy profundas, muy radicales, que para los que probablemente la sociedad y la economía española no tenían todavía las bases mínimas como para llevarla a cabo. Quiero decir que ni uno, cuando gana, se va al otro extremo y empieza a ponerlo todo patos arriba, ni el otro, cuando pierde, se pone a pactar con los militares para dar un golpe de Estado. Entonces, en ese escenario, yo considero que ya es cuando podemos hablar de una normalidad democrática. He perdido las elecciones, me toca hacer oposición. Esta oposición será en algún momento más feroz, en otro momento más suave, pero no deja de ser una oposición democrática.
La clave era pasar de lo que Franco llamaba la democracia orgánica, que es un eufemismo en todas reglas. Todos sabemos que esto era una dictadura, y sin más, una dictadura que restringía todas las libertades, tanto colectivas como individuales, o la mayoría de ellas, pero Franco pues quería revestirlo todo de un aire moderno y lo llamó democracia orgánica. Por eso tenía un parlamento que no era de verdad, tenía el fuero de los españoles como si fuera la Constitución, es decir, tenía una serie de instituciones a todos los niveles que parecían que España podía ser democracia. Un partido político, un sindicato, ciertas leyes laborales, con el fuero del trabajo, pero todo eso era un paripé enorme que tenía montado el régimen para aparentar democracia. Pasamos de esta democracia orgánica de mentira a una democracia de verdad. La clave, como os insisto, y me parece lo más importante del tema prácticamente, es que la sociedad española había adquirido un grado de desarrollo tanto económico como social. Los españoles habían adquirido tal desarrollo económico porque hemos pasado desde la agricultura, luego los años del desarrollismo a estar centrado en la industria. Ya prácticamente nos estábamos instalando en el sector terciario, sector servicio, aunque eso lo veremos mejor en el tema siguiente, que es el de la reconversión industrial y el de en la entrada ya de pleno en una economía del sector terciario. Pero quiero decir que ya la mayoría de la economía está a caballo entre el secundario y el terciario, y eso es una sociedad plenamente desarrollada a nivel económico. Y luego a nivel de mentalidad, pues tampoco era lo mismo la gente que ha vivido la guerra o que ha pasado el hambre de los años 40 o que tiene el miedo a la represión política, a la represión militar, a la represión de un régimen como el de Franco, a esta gente que ya ha ido a la universidad, la mayoría han ido al colegio, saben leer y escribir, han recibido muchísima influencia con la televisión, con la música, con los artistas, con el turismo. Tienen una mentalidad y una economía que choca mucho con su régimen político. España tiene un nivel similar a nivel económico que el resto de Europa, o al menos que los países del entorno. No es que tenga un nivel económico igual que el de Francia, pero tampoco que está años luz. Tiene un nivel económico parecido a Italia, un nivel económico parecido a Portugal, y un nivel económico que al menos ya no está tan lejano a Alemania, al resto de Europa. ¿Qué pasa? Pues que tiene un régimen a todos los niveles moderno, excepto el político. Los políticos siguen siendo las mismas normas, con algún matiz que se habían aprobado durante la Guerra Civil y durante el franquismo. Entonces, eso se produce un choque, una ruptura entre digamos que no cuadra tener una sociedad, una economía tan avanzada y unas leyes más congeladas que Walt Disney. Que Walt Disney no estaba congelado, ¿eh? Eso no es el gazapo, eso es un mito también. Ahí tenéis a Arias Navarro, que el hombre, buscarlo también en YouTube, os lo recomiendo. El hombre anunció la muerte de Franco con lágrimas en los ojos el 20 de noviembre de 1975. Este había sido el que su mujer, Carmen Polo, había pedido a Franco después del asesinato de Arias Navarro, de Carrero Blanco, en la que Carmen Polo pretendía que fuese el presidente del gobierno, y lo fue desde el asesinato de Carrero Blanco, todo lo que quedaba hasta que muriera Franco y los primeros meses después de morir Franco. Él va a ser el presidente del gobierno, por tanto, primero que tengamos que estudiar de la transición. Viene de antes. Bien, en este punto pasamos a las tendencias políticas que hay. Y ya os repito como en la introducción. Una cosa son las que hay dentro del franquismo, que hay diferentes opciones, y luego veremos las que hay fuera del franquismo, que son otras opciones también. Dentro del franquismo tenemos, por un lado, los inmovilistas. Yo creo que el nombre lo dice todo. Popularmente, entre la prensa, entre la gente, se le llamaba el búnker. Cerrado, ahí, refugiado, sin querer ningún tipo de cambio. Inmovilismo. ¿Quién compone los inmovilistas? La mayoría de los falangistas, la mayoría del ejército, sobre todo los mandos más elevados, y los dirigentes del sindicato único, los dirigentes del sindicalismo vertical. Es decir, los dirigentes básicamente del partido único o falangista, el ejército y el sindicato. ¿Qué pretenden? Pues pretenden seguir con el franquismo, aunque no esté Franco. Piensan que con algunos retoques, un aire más moderno, igual que había hecho Franco con algunas leyes, que ya acordaros que
se fueron sacando algunas leyes que matizaban, que suavizaban el aspecto de la dictadura, pues pensaban que con unos ligeros retoques se podría continuar con el mismo régimen. Y decían, como he comentado antes, que Franco lo había dejado todo atado y bien atado. Tenía a Juan Carlos I en Madrid desde los 11 años, lo había, entre comillas, educado él, más que su padre, y Juan Carlos I había jurado los principios del movimiento. Por tanto, si Juan Carlos I cambiaba algo de eso, estaba faltando al juramento que había hecho sobre sus principios. Ahí tenéis una de las últimas imágenes de Franco, y ahí tenéis a Carmen Polo, que es su viuda, que era una persona muy cercana al presidente del gobierno, Arias Navarro. Os repito, presidente del gobierno en el momento de la muerte de Franco y en los primeros momentos posteriores a este. Dentro del franquismo tenemos la otra tendencia, que son los aperturistas, los inmovilistas. No quieren que se cambie nada, o si acaso un ligero cambio, pero seguir todo igual prácticamente. Y los aperturistas pues son más partidarios de adaptar el franquismo a las nuevas circunstancias. Como os comentaba, las circunstancias económicas y sociales no son las mismas que eran cuando se diseñaron estas leyes, y por tanto había que adaptarse a la nueva situación. Y si bien no querían renunciar a los principios del movimiento, la unidad nacional, España es un país católico, tradicional, todo lo que podemos considerar que era propio del régimen, sí que le daban cabida a otras opciones políticas y eran partidarios de legalizar el resto de partidos, bueno, del resto no, porque algunos no querían legalizarlo, el Partido Comunista no estaban de acuerdo, pero en general legalizar el resto de partidos políticos y permitir cierta dinámica democrática, aunque ellos se mantuvieran fieles a sus ideas y a sus principios. Fuera del franquismo tenemos una oposición que va desde la más moderada a la más radical, porque no es lo mismo una oposición que está muy cercana a los aperturistas, en el sentido de que quieren ligeros cambios nada más, pero sí que quieren un cambio, una ruptura, pero tampoco una ruptura radical, y luego los que quieren que cambie absolutamente todo y que se entre en una democracia plena. Por un lado tenemos la oposición moderada. Estos son los que están, los monárquicos, que se han aglutinado en torno a la figura del padre del rey Juan Carlos, don Juan de Borbón. Don Juan de Borbón ha representado todos estos años, desde fuera de España, una oposición al régimen, pero una oposición conservadora, moderada, no una oposición de instalar aquí de pronto el comunismo libertario, pero sí que establecer ciertos mecanismos democráticos inspirados en lo que sería el parlamentarismo inglés o lo que serían los regímenes democráticos de Europa, pero pues querían cambiar el franquismo, pero evitar el radicalismo. Eso sería la oposición moderada. No es numerosa porque ya podéis imaginaros, la gente que tenía esas ideas estaban dentro ya del régimen. Eran pocos los que teniendo esas ideas estaban fuera. Entonces no es una opción fuerte, pero sí que va a ser importante a la hora de llegar a los pactos. Sobre todo porque aunque son pocos, son gente de la élite económica y tienen influencia. No tanto en número como en capacidad económica. La oposición radical. Pues tenemos a la izquierda, que históricamente había estado a favor de la República, a favor durante la Guerra Civil, luego la oposición del franquismo, y está encarnada en dos grandes partidos que van a ser el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista. Y luego tenemos algunos grupos nuevos que han surgido en los años 60, sindicatos clandestinos, sindicatos que estaban en la sombra. Pues por ejemplo estuvimos hablando de Comisiones Obreras, que es un sindicato que tiene relaciones muy directas con el Partido Comunista. Pues Comisiones Obreras había surgido, por ejemplo, en esta época. Y luego, pues estos eran partidarios de una ruptura total con el franquismo, de comenzar un periodo constituyente. Pues ya sabéis, un periodo constituyente es una negociación para redactar una constitución para el país, y pedían una amnistía general. Una amnistía que acabaría llegando porque se perdonó a todos los presos que había en las cárceles españolas, excepto los delitos de sangre, y entre ellos, pues claro, por supuesto, los presos políticos, la gente que estaba en la cárcel por sus ideas políticas. Y luego tenemos una oposición que yo no sé si la habéis visto venir, pero que puede que os resulte sorprendente, y aunque yo os hablé de ella un poco en el tema anterior, y es la Iglesia. La Iglesia ha ido distanciándose poco a poco de Franco y del régimen en sí, y ya en el Concilio Vaticano II
se había dado un aire más moderno, más abierto, más social, más pensando en el tercer mundo, más pensando en la clase obrera, en el Concilio Vaticano II de toda la estructura eclesiástica. Entonces, surgieron los llamados curas obreros, que era gente que ayudaba a los trabajadores, a los estudiantes, a la gente que estaba en contra del régimen, los cobijaba en sus iglesias, les daba ayuda económica, consejos, los curas tenían un peso importante en los barrios y en los pueblos, en la sociedad, y si algunos de ellos simpatizaban con las opciones de oposición al régimen, pues eso también es un caldo de cultivo en la sociedad. Luego también incluso, esto es la base los curas son la base de la iglesia, pero es que incluso entre la jerarquía eclesiástica, es decir, entre los mandos, había gente que le había empezado a hacer oposición a Franco. Por ejemplo, el cardenal Tarancón, que habló en los años 70, afirmó que Franco o el franquismo, el régimen, había sido muy cruel con los perdedores, con los vencidos en la guerra, y que la Iglesia debería haber pedido perdón porque su papel era reconciliar a las dos Españas y no fue capaz de hacerlo. Se puso claramente a favor de una de ellas. Y luego también tenemos un grupo de extrema derecha que, que se organizó para atacar a estos sacerdotes y a estos miembros de la Iglesia que apoyaron la transición democrática. Se llamaron los guerrilleros de Cristo Rey y atacaban a todos los católicos progresistas, o gente que estuviera cercanas al movimiento obrero, o gente que estuviera cercana a posiciones democráticas dentro de la Iglesia. Sufrieron ataques por parte de estos grupos de extrema derecha llamados guerrilleros de Cristo Rey. Ahí tenéis al cardenal Tarancón, que es el que comentó lo de la Iglesia, que no había sabido reconciliar a las dos Españas. En medio a Suárez, que es de Unión del Centro Democrático, todavía, ahora os explicaré lo que era eso, un partido político nuevo, y a Santiago Carrillo, del Partido Comunista. Esta imagen, pues, tenemos diferentes personas de ideas muy distantes entre sí, de un concepto de Estado, un concepto económico, social, una concepción totalmente en las antípodas, pero son capaces de sentarse, negociar y establecer un cambio para nuestro país. Yo creo que podrían tomar nota los políticos actuales de esta gente, puesto que ahora tenemos problemas mucho más, en teoría, mucho más fáciles de resolver, o al menos es más fácil llegar a acuerdos. No digo que sea fácil, los problemas no son fáciles, pero seguramente lo tienen tienen más a favor las condiciones que las que tuvieron esta gente, y esta gente fueron capaces de llegar a muchos acuerdos. Fuera del franquismo, como decía, pues están los dos grandes partidos que encarnan la oposición, eran el Partido Comunista y el Partido Socialista. Cada uno intentó hacer la oposición por su cuenta ya desde antes de la muerte de Franco. Entonces tenemos en junio del 74 una plataforma o una asociación que se crea llamada Junta Democrática y que estaba auspiciada por el Partido Comunista. Digamos que es una especie de un número de personas, de organizaciones que se reúnen y que empiezan a establecer una serie de ideas sobre lo que ellos piensan que tendría que ser España, en la España postfranquista o la España de la transición. Y luego tenemos otra que había creado el PSOE, que se llamaba la Plataforma de Convergencia Democrática, en el año 75. Tanto una como otra son plataformas que lo que pretenden era pues hablar de cómo se organizaría la economía, cómo se organizaría la separación de poderes, el sistema judicial, las elecciones, la constitución, es decir, van anticipando lo que sería la futura democracia española. Para hacer fuerza y ante la muerte de Franco, para hacerle frente al gobierno de Arias Navarro pertenecía al bloque inmovilista dentro del régimen, pues deciden unirse y se llamaron Coordinación Democrática. Junta Democrática, Partido Comunista, más Plataforma de Convergencia Democrática del PSOE, se juntan y crean la Coordinación Democrática, que popularmente se le llamó la Plata Junta, pues porque procede de la Junta y de la plataforma. Se llamó la Plata Junta a una cosa, la Plata Junta a nivel popular, la Coordinación Democrática a nivel formal, la coordinación del PSOE y el PC para hacer oposición a Arias Navarro y al franquismo en sí.
La sociedad española, clave, contribuye a que esta transición se haga relativamente en pocos años, que fue un periodo corto comparado a todo lo que venimos de muchísimos años de dictadura, pues nos instalamos en la democracia en un tiempo relativamente corto, aunque fue un tiempo complicado, que no pensé que fue un camino de rosas, pero fue un tiempo, no fue demasiado prolongado. Y antes ya de la muerte de Franco, la sociedad española exigía al régimen amnistía para los presos políticos, libertades sociales, exigían poder tener asociaciones políticas, exigían algunas libertades de movimiento, exigían al final que hubiera garantías democráticas. Eh, Primer problema que se presenta nada más morir bueno, perdón, y hay algunas regiones también que, aparte de pedir la instalación de una democracia, pues pedían su autonomía. Una autonomía para Cataluña. Como decía, el primer problema es la elección del sucesor de Juan Carlos I como jefe de Estado, porque no era aceptado por todos. Era el que había puesto Franco y la oposición lo veía pues como una imposición propia del régimen. Tampoco la oposición sabía qué comportamiento iba a tener este rey a lo largo de la transición, y a priori pues estaban en contra. Incluso Santiago Carrillo lo llamó Juan Carlos I el Breve. Ya le puso mote antes de que fuera rey. Ahí lo tenéis jurando la Constitución, todavía no, jurando el cargo. Y fijaros, pues, por ejemplo, detrás tiene a la reina Sofía, y abajo el niño, al lado de la reina, a la izquierda, el niño rubio que aparece es el actual rey, es Felipe VI. En aquel momento era el príncipe de Asturias. Aunque era el menor de los tres hermanos, pues en España había una ley que todavía estaba inspirada en la ley sálica y impedía reinar a las mujeres siempre que hubiera un hijo varón. Pues en este caso, como tenemos a Felipe, aunque sea el tercero, pues fue el rey. Y luego tenéis abajo, debajo del rey, veis la corona, pues detrás está Arias Navarro, que era el presidente del gobierno en aquella época. Bueno, este es el momento en el que el rey jura su cargo, 2 días después de la muerte de Franco, y ya os digo que no fue fácil, porque no fue una cosa que fuese aceptado por todos los españoles. Hubo quien le pareció bien y hubo quien no. La, la conflictividad también contribuyó a acelerar el proceso. Quiero decir, como había huelgas, manifestaciones, atentados, ahora veremos un apartado de atentados, había un clima de tensión continuo, pues esto también hace que los políticos se den prisa en solucionar o en llegar a acuerdos y en dar una imagen de estabilidad y de normalidad a la situación. También hay que entender que la transición, como su nombre indica, no es una ruptura con el régimen anterior, sino un cambio. Entonces, todo lo que se crea procede de las instituciones anteriores. Quiere decir, por ejemplo, no es que las cortes de procuradores franquistas se disuelvan y hacen elecciones y meten diputados nuevos. Eso es que tienen que votar, cómo se van a salir, en qué condiciones, y a partir de ahí ya se establecen los mecanismos para un cambio. Pues con eso pasa con la policía, con la judicatura, es decir, con los jueces, con los alcaldes, con los ministros, con el gobierno, con las cortes de procuradores, con todas las instituciones del Estado. La idea es que fuese resultado de un consenso y de un acuerdo, tanto entre los dirigentes franquistas, que ya tenían que ponerse de acuerdo entre ellos, que no era fácil, y una vez que estuvieran de acuerdo entre ellos, con la oposición, que tampoco era fácil porque tenemos un abanico diverso, y que tenían que ponerse de acuerdo entre ellos. Hay que entender que todo el mundo renuncia a algo fundamental para llegar a un acuerdo. Por ejemplo, los que vienen del franquismo renuncian a los principios del movimiento, renuncian a aspectos que hasta este momento ven considerados fundamentales. Por ejemplo, que haya más partidos aparte del suyo. ¿A qué renuncia la oposición? Pues, por ejemplo, la oposición tiene que renunciar a establecer una república, tiene que aceptar que se establezca una monarquía parlamentaria, o tiene que aceptar que no se juzgue, a algunos
cargos franquistas que ellos consideran que habían cometido crímenes contra la humanidad. Habían cometido penas de muerte, habían hecho juicios sin garantía, pensaban que tenían que haber sido juzgados, pero renunciaban a esta judicialización de los cargos anteriores con tal de llegar a una democracia. Por tanto, todos renuncian a algo. Unos renuncian a la república, aceptan que España sea una monarquía y renuncian a juzgar a los que ellos consideran que han sido responsables, criminales, porque habían tomado el poder por la fuerza, no por la ley, y habían cometido encarcelamiento, asesinato y expropiación de bienes sin garantías procesales. Y por otro lado tenemos los que vienen del régimen, que consideran que llevan 40 años en el poder, que ellos consideran que esto es suyo, y tienen que aceptar que haya opciones diversas, que haya unas elecciones y que haya la posibilidad de que pierdas el poder. Todos renuncian a algo. Pero todo el cambio político primero requiere una reforma económica de gran calado. Es decir, no podemos cambiar la política de la noche a la mañana si no ponemos antes las condiciones económicas. Ahora veremos qué hicieron. Pero ya os adelanto que fue lo que hoy en día están hablando mucho en la tele, los pactos de la Moncloa. Ya veremos lo que es eso. Bueno, Juan Carlos I había sido designado sucesor por el propio Franco en el año 69. En el año 75, el 22 de noviembre, 2 días después de la muerte de Franco, se convierte en rey. Su discurso ya es de conciliación y ya va aventurando lo que luego va a ser la transición democrática, porque dice que él va a ser el rey de todos los españoles, no solo de una parte de ellos, sino de todos los españoles. Luego muchos presidentes del gobierno, cuando ganan, siempre dicen la misma coletilla: yo soy el presidente de todos los españoles, no solo de los que me han votado. Ya están copiando el discurso de este hombre. Y intentan aunar posturas para conseguir un futuro mejor para España, es decir, aunar las posturas propias del régimen con las de la oposición. Mantiene a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno, mantiene al que tenía ya Franco, pero el presidente de las Cortes va a ser un hombre de su confianza, Torcuato Fernández Miranda. Fue su tutor, fue su mentor, el que lo educó para futuro rey, el que le dio las clases de diplomacia, de política, de retórica, de cómo hablar en público, de protocolo, de todo. Fernández Miranda, hombre de confianza del rey, va a ser el presidente de las Cortes franquistas. Y Carlos Arias Navarro, presidente del gobierno. Juan Carlos I no puede llegar de un día para otro y quitar a todo el mundo y decir: este es mi equipo. Él deja al presidente del gobierno, pero cambia al presidente de la Cámara. Este es Torcuato Fernández Miranda. El gobierno de Arias Navarro, como os decía, para no alarmar al franquismo, sobre todo a los del búnker, mantiene al presidente del gobierno, pero sí que se rodea de ministros que van a ser, por un lado, inmovilistas y por otro aperturistas. Ya mete una mezcla ahí. Entre los aperturistas se va a encontrar un tal Adolfo Suárez, que todavía no lo conoce nadie, pero que en breve va a ser el presidente del gobierno. Y diseña un programa de reforma que al principio es muy tímido. Esto a la oposición le parecía una broma, no le parecía que era muy poca transición hacer una ley que permitía el derecho de reunión y el derecho de asociación, pero que excluía a un montón de partidos, entre ellos el Partido Comunista, no le permitía que se constituyera como tal. Entonces esta era una reforma muy tímida, muy poco satisfactoria para la oposición. Además, dentro de este gobierno, tanto Arias Navarro como los ministros más inmovilistas, más de ultraderecha, estaban llevando la voz cantante, y eso impedía el cambio y la transición que el rey pretendía. Entonces se demostró que Arias Navarro era incapaz de llevar a cabo esta labor. A mí me recuerda un poco a cuando le encargaron la transición a unas elecciones a Berenguer y fue incapaz y tuvieron que poner al almirante Aznar. Pues algo parecido. Este hombre venía de una tradición política que no estaba, en su cultura no estaba la negociación con la oposición. Entonces era muy complicado que él aprobase, y su entorno y todo, Carmen Polo entre ellos, que aprobase una transición verdadera. Entonces en realidad era un obstáculo para Juan Carlos, era un estorbo Arias Navarro. De hecho,
hay una entrevista en el New York Times donde Juan Carlos I habla mal de él a propósito para que él se sienta desprestigiado y desplazado. La Plata Junta se crea, va a un aumento, la oposición se está organizando cada vez mejor. Ya os he comentado que venían de dos plataformas distintas, se han unido en una, en Coordinación Democrática, y la oposición con esta actividad más frenética, con menos miedo que antes, habla más, aparece más en todos lados, va polarizando o va agitando la opinión de los españoles. Eso tampoco lo quería Juan Carlos I, quería una transición más suave. Entonces era necesario deshacerse de Arias Navarro, porque Arias Navarro no estaba concediendo absolutamente nada y eso estaba lejos de aminorar las ansias democráticas, estaba aumentándolas. No para de haber numerosas huelgas continuamente. También os recuerdo que estamos en mitad de una crisis económica porque venimos del año 1973, que ha habido una crisis económica mundial alrededor del petróleo, del uso del petróleo y de sus precios. Se llama crisis del petróleo y España le golpea como a la que más. España depende de la industria y la industria, su energía la sacaba la mayoría del petróleo. Entonces, estamos en una época de crisis económica aguda, lo cual nos favorece porque hay continuas huelgas y encima de trasfondo tenemos el terrorismo. Hay dos grupos terroristas, uno de extrema derecha, que es el Grapo, otro del independentismo vasco, como es ETA, que está matando y que eso obviamente no contribuye muy poco al clima de cambio hacia la democracia que se quería alcanzar. También era complicado pues, que el Estado, los antidisturbios de la época, que eran los grises, reprimían con muchísima dureza todos estos actos públicos de huelgas, de manifestaciones. Vamos, que tenían, algunas veces se produjeron hasta muertes. Entonces, por ejemplo, en un altercado en Vitoria con una serie de trabajadores, en Vitoria, en Álava, donde fueron asesinados 5 trabajadores por parte de la Fuerza de Orden Público. Es decir, esto está muy lejos todavía de ser una democracia. Una democracia es impensable que la policía cargue a matar contra una manifestación. Aquí os vuelvo a mencionar, sé que me estoy repitiendo, vosotros en el resumen no hace falta que lo pongáis tantas veces, lo de la Plata Junta. Y luego, esto es importante y sobre todo es curioso, más que importante, tampoco es que decante la balanza, pero hay una en Montejura o Montejurra, ahora no estoy seguro, no está ahí en los gazapos, ¿vale? No vayáis a poneros a dar vueltas sobre eso. Hay un lugar llamado Montejura o Montejurra, yo creo que era Montejurra, en el País Vasco, donde los carlistas conmemoraban una batalla que ganaron, acordaros de las guerras carlistas, pues una de las que ganaron en la primera guerra carlista, tenía la tradición estos de conmemorar esa batalla y hacían una especie de romería, una marcha a pie hasta una colina, donde tenían una especie de ermita. Los carlistas estaban divididos entre la ultraderecha y otros carlistas más liberales, más partidarios de la transición. Bueno, pues los de ultraderecha se encajaron en la colina, en lugar de ir con la procesión por la mañana, como todo el mundo, se fueron antes. Y estaban esperando al resto, con armas. Y empezaron a enfrentarse y hubo muertos, hubo peleas, pero es que también hubo asesinatos. Y los carlistas, pues, que se liaron a tiros entre ellos. Y esto fue uno de los hechos que le dieron al régimen uno de sus, digamos, de las familias del régimen, como eran los carlistas. Acordaros que las familias del régimen eran muy diversas, todas formaban parte del movimiento o partido único, pero tenemos diferentes opciones. Pues una de ellas, que son los carlistas, entre ellos, la división de inmovilistas y aperturistas es tal que llegan al enfrentamiento armado. Eso hacia el número total no era importante para el régimen, pero en imagen era devastador. Entonces el rey le pide a Arias Navarro que dimita y que se vaya porque necesita poner una cara nueva y necesita darle un aire diferente a España para realmente dar pasos firmes hacia la transición. Y en ese momento Arias Navarro dimite en julio del 76 y es nombrado presidente del gobierno Adolfo Suárez. Continuamos empezamos con los gobiernos preconstitucionales.
hemos terminado el primer gobierno de Arias Navarro con todo lo que hemos explicado y empezamos uno de los 3 gobiernos de Adolfo Suárez. Tiene 3 gobiernos. 1, cuando el rey lo nombra. 2, cuando crea una ley electoral y es refrendado por las urnas. Y 3, cuando se aprueba la Constitución. Después de la Constitución vuelve a haber otras elecciones. Entonces digamos que tiene 3 gobiernos, uno de ellos designado, puesto a dedo por el rey Juan Carlos, y los otros 2 a través de las urnas. Vamos a hablar del primer gobierno de Adolfo Suárez. Cuando Arias Navarro dimite por presión del rey, entre otras cosas lo de la entrevista que os he comentado en el New York Times o los sucesos con los carlistas, la gran mayoría de la gente esperaban que iba a designar a una persona que tenía cierta trayectoria y prestigio y era conocido como era José María de Areilza, que era aperturista, era un ministro aperturista y más o menos lo que se esperaba. Pero el rey, ante sorpresa de todo, decidió, sobre todo influenciado por su mentor Torcuato Fernández Miranda, decidió apostar por Adolfo Suárez, que era una cara bastante menos conocida en el ámbito político. La oposición desconfiaba de él porque viene de Falange y porque ha estado en el franquismo. Y el búnker también desconfía de él porque no esperaban esta designación. Es decir, este hombre estaba en medio de todo. Ni uno ni otro confiaban al principio en él, en Adolfo Suárez. Solo el rey, Torcuato Fernández Miranda y poco más. El primer gobierno que forma Adolfo Suárez mete a un gobierno integrado por los políticos jóvenes. Todos proceden del franquismo, obviamente, pero tienen ideas reformistas y también proceden de entornos democristianos. Los democristianos son una especie de ideología política conservadora, cercana a de derecha, pero con ciertos valores democráticos, lo que se llamó la democracia cristiana, que tenía mucho peso, por ejemplo, en Italia o en Francia. En España pues era una opción que todavía no tenía poder, pero que era uno de los grupos de las opciones, de las corrientes que estaban permitidas por el régimen. A este gobierno se le llamó el gobierno de los Penenes, y eso viene pues de cuando igual que vosotros tenéis hoy en día profesores fijos y profesores interinos que están cubriendo bajas, yo mismo lo fui durante 7 años, en aquel tiempo a los profesores interinos se les llamaba los PNN porque su nombre era profesor no numerario, PNN, y de ahí en general se les decía los PNN. Entonces pues venía alguien a cubrir una baja a un colegio, un instituto, pues era un PNN, ¿no? De esa palabra pasó a llamarse a este gobierno, que tenía todas las pintas por su juventud y por como había sido designado de que fuera de su carácter provisional. Tenía un aire de provisionalidad que hizo que se le llamara el gobierno de los Penenes. Este gobierno de Penenes está dispuesto a dialogar y a negociar con la oposición, es decir, con la Plata Junta. ¿Cómo podemos observar que este gobierno tiene un espíritu reformista o aperturista? Pues porque se cambia la censura de prensa, la prensa es más suave de pronto, se permiten más artículos, se permiten más viñetas, se permite más libertad de expresión, se permite que los partidos que eran todavía ilegales se puedan mostrar en público, pueden hacer actos, no se les persigue, no se les condena. Algunas leyes represivas se van derogando, se van suavizando y se van aumentando las garantías judiciales para gente que hubiera sido detenido por motivos políticos. Todavía existía la posibilidad de ir a la cárcel por pertenecer, por ejemplo, al Partido Comunista, pero las garantías que se te daban eran mucho mayores que durante el régimen, que ibas a la cárcel y punto, sin tener un juicio, sin tener un fiscal, sin tener un abogado defensor, o se lo tenía, pero era de paripé, era de mentira, ibas directamente a la cárcel. Pues ahora se establecen unos mecanismos para que los jueces no pudieran hacer lo que les diera la gana, o los policías o los que detuvieran a esa persona no pudieran hacer lo que les diera la gana con ella. Es decir, se va modernizando poco a poco el régimen. Llegamos a un momento clave dentro del tema y dentro de la transición, como es la ley para la reforma política. A ver, si queremos llegar a legalizar los partidos políticos,
a organizar elecciones y a que haya una normalidad democrática, hay que reformar el modelo político. Tenemos un modelo en el cual un tercio de los procuradores de las Cortes es elegido por la gente, pero lo demás es designado directamente por el jefe de Estado o elegidos dentro de las llamadas familias del régimen. Tenemos que pasar de eso a una normalidad democrática. Y para ello hay que conseguir algo que es, por lo menos a priori, muy complicado. Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes, tiene que decirle a los procuradores, lo que hoy en día serían los diputados, pero en aquel tiempo eran los procuradores, todos procedentes del franquismo, de una manera u otra, tiene que decirles que voten a sí mismos su disolución. Tienen que votar las Cortes franquistas, aprobar que se disuelven y que lo que venga después será unos diputados elegidos por la gente. Claro, ahí habrá algunos diputados, algunos procuradores que estén de acuerdo con la democracia, con la llegada de la democracia y voten, pero otros no quieren dejar el cargo y sobre todo temen que luego puedan tener represalias contra ellos, porque si han venido de un régimen considerado ilegal, como es una dictadura, pueden luego ser juzgados y condenados. Entonces no se fían. Torcuato Fernández Miranda les plantea a los procuradores que tienen que votar su disolución y que aceptar que las siguientes cortes van a ser unas que surjan de unas elecciones por sufragio universal. Esto supone que el franquismo, el corazón del franquismo, como son las cortes, votan su propia disolución. Es aceptado finalmente por referéndum el 15 de diciembre de 1976. Vamos a explicarnos. A los procuradores de las Cortes se les dice que van a conservar su sueldo, que no va a haber ningún tipo de represión o de persecución judicial una vez dejen el cargo. Y con esas dos cosas se procede a la votación. Votan los procuradores a viva voz, va preguntando, el presidente iba diciendo los nombres de cada uno de ellos y se levantaban sí, no, abstención. Y finalmente acabó aprobada esta ley, ya os digo, sobre todo porque tenían ciertas garantías de sueldo, de no ser represaliado. Después, a nivel judicial, que al final logra Adolfo Suárez. Os recomiendo que busquéis el vídeo de la transición de la ley de la aprobación de la reforma política, porque el hombre, cuando sale aprobado, da los resultados, se quita un peso de encima, la cara de alivio de esa persona no va a ser comparable ni cuando nosotros podamos salir estos días cuando nos den libertad de movimiento. Ahí está Adolfo Suárez jurando el cargo en presencia de Juan Carlos I. Y como os decía, se establece un nuevo orden jurídico una vez se aprueba la ley de reforma política para establecer un sistema democrático. ¿Qué sistema va a ser hasta que se apruebe la Constitución? ¿Qué vamos a poner? Porque tenemos que poner un modelo que ni todavía es plenamente constitucional, porque no se puede aprobar la Constitución, pero ya no es franquista porque los franquistas han votado su propia disolución. Pues se establece un modelo, un Congreso elegido por sufragio universal y un Senado. Una quinta parte del Senado, es decir, un 20%, es elegido por el rey, por el jefe de Estado. Y el gobierno se le da la facultad de convocar elecciones. Tras la aprobación de la ley de la reforma política, por ejemplo, se suspende el TOP, que era el Tribunal de Orden Público, era el que juzgaba a los políticos, a los presos políticos. A ese tribunal queda suspendido. Luego se va a transformar en lo que hoy en día es la Audiencia Nacional y se centra en dos cosas fundamentales, en terrorismo y en corrupción, entre otras cosas, pero esos son los dos más mediáticos que salen siempre en la tele. Se desmantela todas las instituciones del movimiento nacional, partido único, sindicato único y todo ello, se queda desmantelado. Claro, el propio franquismo se tiene que hacer sus partidos y del franquismo van a surgir algunos partidos políticos. Y los opositores pues también van entrando poco a poco en el ritmo político, en la normalidad democrática. Por ejemplo, se legalizan, se sueltan a todos los presos que estaban de UGT y comisiones obreras
y se legalizan también, así como los partidos políticos. Una cosa que no he dicho antes, que es importante, es que a los procuradores de las Cortes también se les prometió una cosa que no se cumplió. Os he dicho que se le prometió que no se le iba a reprimir políticamente, judicialmente, y que iban a conservar su salario. Pero lo que nos he dicho es que también se le prometió que el Partido Comunista no sería legalizado. Sería legalizado todo menos el Partido Comunista. Esa promesa no fue cumplida porque todos los partidos fueron se fueron legalizando, PSOE y luego los sindicatos también. Y finalmente, el 9 de abril del 77, en plena Semana Santa, fue legalizado el Partido Comunista. Esto supuso para Suárez ser considerado poco menos que un traidor por buena parte de la derecha española. El Partido Comunista, para ser legalizado, acepta una serie de condiciones. Por ejemplo, acepta la monarquía, es un partido puramente republicano, pero acepta la monarquía y renuncia a que se establezca en España la bandera republicana con la franja morada, sino acepta la bandera roja y igualdad que tenemos actualmente. Se exige la amnistía total y se va a producir una amnistía, se perdona a todos los presos, menos los que tengan un delito de sangre, asesinatos, etcétera, pero a todos los demás se les suelta, a los que hayan robado, a los que estén por temas políticos, a todo el mundo se les suelta, y dirigentes históricos de la oposición del Partido Comunista empiezan a volver a España, entre ellos, por ejemplo, el poeta Rafael Alberti. Y también se produce una cosa importante que todavía no se había producido, y es que los monárquicos de la oposición, que estaban en torno al conde de Barcelona, a don Juan, a Barcelona se llama la ciudad condal porque es una ciudad donde hay un conde. El conde de Barcelona era don Juan de Borbón, el padre del rey Juan Carlos I, renunció oficialmente al trono, porque el heredero legítimo, si volvemos a una monarquía, era don Juan, porque era el hijo de Alfonso XIII, no era Juan Carlos. Juan Carlos era porque lo había puesto Franco, pero si se vuelve a la democracia y se vuelve a la monarquía, en teoría tiene que ser don Juan, pero don Juan renuncia para que esté el hijo. Los momentos más complicados de estos gobiernos preconstitucionales los podemos considerar los actos terroristas por un lado de la extrema derecha y por el lado de la extrema izquierda. Por la extrema derecha destacan atentados contra periódicos, contra revistas de aire comunista y destaca sobre todo el asesinato de una serie de abogados en Atocha. Eran abogados eran abogados laboristas que estaban defendiendo a trabajadores que habían sido condenados por perpetrar una huelga y ese tipo de cosas. Y eran gente de izquierda. Entre ellos estaba Manuela Carmena y un grupo de extrema derecha se plantó en el bufete de abogados de estos abogados en Atocha, en Madrid. Los miembros de extrema derecha se presentaron en el bufete de abogados de Madrid y asesinaron a estos abogados. Entre ellos os digo que estaba Manuela Carmena, pero Manuela Carmena ese día, por suerte, no acudió o tuvo que ir a otra oficina. Yo no sé, algo le pasó que se libró si no hubiera sido asesinada junto con sus compañeros. Manuela Carmena, que es jueza, que en su día era abogada y que luego, pues, como todos sabéis, fue la alcaldesa de Madrid. Y en la extrema izquierda, pues tenemos a Eusko Alkartasuna, a ETA, que digamos que pertenece al independentismo vasco del ala izquierda radical, y a Grapo, un grupo de terroristas también de la extrema izquierda, que no estaba de acuerdo con esas formas que estaba teniendo el PSOE o el Partido Comunista de hacer negocios con los franquistas para llegar a la democracia, y que pensaban que había que hacer una revolución y por tanto tanto un grupo como otro pues hacían asesinatos contra políticos, miembros de las fuerzas de orden público, guardias civiles, policías, en fin, un episodio muy negro de la historia de España, especialmente ETA, que por suerte pues parece que ya terminó. Hay un malestar enorme en el ejército también. En el ejército también hay un malestar enorme y piden por todos estos atentados, le exigen a Adolfo Suárez que proclame el estado de excepción. Para que os hagáis una idea, ahora mismo estamos en el estado de alarma. Y habéis visto cómo las libertades individuales
que son garantías democráticas, se han restringido considerablemente, puesto que tenemos una urgencia sanitaria y hay que hacerlo, ¿no? Más allá de que estemos de acuerdo, ¿no? Lo que sea, pero es el argumento que el gobierno da para, y el gobierno y los demás partidos que lo votan también a favor, para establecer el estado de alarma. Pues digamos que el estado de excepción es un grado más. El estado de excepción tendría toque de queda, es decir, nadie, absolutamente nadie en las calles a partir de tal hora, el ejército habría tomado las calles, habría autorización por parte del gobierno para que el ejército y la policía dispare, es decir, tenemos otro nivel de alarma, otro nivel de estado superior al estado de alarma, el estado de excepción, que es el que pide parte del ejército que se establezca, por ejemplo, en el País Vasco, cuando estaba pasando lo de los atentados de ETA. El vídeo va a terminar ya. Simplemente deciros que en junio del 77 Adolfo Suárez convocó elecciones, ya había disuelto las Cortes, había convocado elecciones y las analizaremos, lo primero que haremos en el siguiente vídeo. Pero terminamos este vídeo con una portada de la revista Time, famosísima, una revista de Estados Unidos, que creo que representa muy bien la figura de Adolfo Suárez y cómo tenemos a Juan Carlos I en el trasfondo, puesto que él la ha puesto, Adolfo Suárez va a ganar estas elecciones, pero no deja de ser el hombre del régimen o el hombre que viene del aparato del Estado. La sombra de Adolfo Suárez es Juan Carlos I, pero lo más importante de la foto es que a Juan Carlos I tiene todavía la sombra, aunque esté muerto, de Franco al fondo. El dibujo se puede interpretar de dos maneras. O bien, cómo España ha ido avanzando desde el franquismo hacia Juan Carlos, hacia Adolfo Suárez, que es una democracia, o que representa la transición democrática, o mirarlo hacia atrás y ver cómo, si bien este rostro joven, nuevo, moderno, fresco, de democracia, que representa todos los valores de la nueva España que se va a crear, también viene arrastrando un pasado negro como sería la dictadura. Bueno, con esto lo dejamos. En el siguiente vídeo explicaré el segundo gobierno de Suárez del 77 y la Constitución española y el tercer gobierno de Suárez. Un saludo y ánimo a todos.